Ahora pues vamos a entrar en alguna exposición de la palabra, ya que en este día pues debido a otros compromisos que teníamos de ciertas charlas que se están dando, que también son parte de la obra del Señor, preparándonos para el evangelismo, porque eso es algo que no lo podemos dejar atrás. No, es una encomienda que esté en la palabra del Señor. Fueron las palabras que Cristo dejó a la iglesia: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Cristo dijo, hay que llamar las almas al arrepentimiento y hay que instruirlas, porque Él dejó dicho en la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Se podía quedar ahí, ¿verdad? Podía terminar la gran comisión ahí: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Decirle a toda la gente donde usted llegue que Cristo vino a este mundo y murió para darte salvación. Pero no lo dejó ahí. No lo dejó ahí. Dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y continúa diciendo, el que creyere, el que acepte y fuere bautizado, este será salvo. Esa es la gran comisión. La gran comisión no está allá en la cruz del Calvario cuando Cristo le dijo al ladrón, no le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa no es la gran comisión. No. Eso es una excepción a la regla. La gran comisión está lo que Cristo dejó establecido: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La salvación es un regalo, pero es un regalo de gran precio. Yo siempre enfatizo que es una mala enseñanza la que muchos pastores, yo puedo considerar que casi eso es una blasfemia, ampararnos bajo ese término. No, hay que llamar las almas al arrepentimiento y hay que educarlos en el camino del evangelio, porque a eso nos ha mandado el Señor. Bien, póngase en pie, vamos a hacer una oración. Oremos. Amantísimo y soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque una noche, un día más, tú nos has permitido estar en tu casa de oración, retirados, Señor, de todo lo material y dedicado en un sacrificio vivo y santo delante de ti. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, por las fuerzas, por la salud, por todo, Señor. Gracias. Perdona nuestras ofensas, Señor, y síguenos dirigiendo en este día. Ya hemos pasado la parte devocional de este culto en esta mañana. Y ahora pues nos ponemos en tus manos para la exposición de tu palabra, la cual necesitamos, y te pedimos encarecidamente que tú nos dirijas, porque somos como un vaso vacío, donde no tenemos nada, Señor, sino que dependemos de la unción de tu Espíritu que nos llene, que nos cubra, Señor, que nos fortalezca, Señor, que nos dirija. Tú que conoces la necesidad, Padre, necesitamos que tú nos hables en este día a través de tu palabra.
que seamos fortalecidos por tu palabra, que seamos educados por tu palabra, Señor. Dirígenos, mi Dios amado, Señor. Así te lo suplicamos, que tú nos dirijas, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Señor, en este día. Gracias, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que vayan a sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un versículo conocido de todos aquellos que estamos en los caminos del Señor. Sí, un versículo muy conocido de todos. Que nos habla de ¿qué? Nos habla de la transformación. Aquellos que hemos recibido al Señor, que hemos pasado de muerte a vida. Nos habla ese versículo y le damos lectura. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen que eso es así? De modo, dice él, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia nos habla mucho acerca de que todo va a ser nuevo. Dice que habrá cielo nuevo, tierra nueva. Todo transformado. Todo purificado. Todo fuera de pecado. Porque en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, no va a haber rasgos de pecado. Todo va a ser nuevo. Por el poder de Dios, todo va a ser nuevo. Pues en este día vamos a hablar bajo el tema: en Cristo todo es nuevo. Si la Biblia nos habla que en el postrer tiempo todo va a ser nuevo, que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, pues cuando venimos a Cristo, dice este versículo, que todo es nuevo en Cristo Jesús. Todo es transformado, todo es purificado. Estas dos palabras que encontramos, dice en Cristo, porque no es en ningún otro nombre. La palabra nos enseña que en Cristo somos nueva criatura. Que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted consigue ahí dos palabras: en Cristo. Todo es nuevo. En Cristo somos transformados. Pues estas dos palabras constituyen una afirmación breve, pero profunda, de la importancia infinita de la redención del creyente, la cual
incluye lo siguiente. Dice, la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Tenemos una seguridad en Cristo de que a través del sacrificio de la cruz, de su muerte expiatoria, el hombre alcanza la salvación en Cristo. Como dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo. Estas dos palabras tan sencillas, en Cristo. Los que estamos en el Señor decimos que en Cristo todo es posible. Una afirmación. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. En Cristo somos transformados por el poder del Espíritu Santo que Él ha dejado para nosotros aquí en la tierra. Que somos librados de la condenación, pero solamente creyendo en Cristo. Como segundo punto dice, la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a la tierra para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna en Cristo. El crucificado. La seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección a vida eterna y el único garante de la herencia del creyente en el cielo. El único que nos puede garantizar una redención eterna en el cielo. No se garantiza la salvación bajo otro nombre, bajo otro poder, bajo otra autoridad, sino solamente se garantiza la salvación creyendo en Cristo. De que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores para que nosotros tuviésemos esa redención. Cuarto punto. La participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, el Verbo eterno. Cristo, el Verbo eterno. El Verbo que Juan dice, el Verbo hecho carne. El Hijo de Dios hecho carne, hecho humano. Para que a través de los sufrimientos, los padecimientos, hasta llegar a la crucifixión, el hombre pueda tener una garantía de salvación, de vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa naturaleza divina, los padecimientos de Cristo, se convirtió, después que resucitó de entre los muertos, el Verbo eterno, donde solamente creyendo en Cristo puede el hombre alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Se da cuenta? Dos palabras, en Cristo. En Cristo todo es posible. Lo podemos resumir a dos palabras también. En Cristo, lo podemos resumir en tres palabras. En Cristo todo es posible. Fuera de Cristo no hay nada. Por eso en este día le he puesto como tema
En Cristo todo es nuevo. Pero cuando todo es nuevo, también tenemos que entender que hay un cambio total. No se quedan las cosas como eran antes. Cuando todo es nuevo, es nuevo. Cuando usted compra un automóvil nuevo, usted dice, es nuevo. Este no es el viejo. Este es diferente. Cuando usted se compra una muda de vestir nueva, dice, este es nuevo. Este no es aquel. Este no es aquel que está en el closet. Este lo traje yo hoy. Este es nuevo. Se nota la diferencia siempre entre lo nuevo y lo viejo. Pues en Cristo todo es nuevo. Todo cambia. Hay un cambio, o tiene que haber un cambio radical en el hombre cuando viene a Cristo. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Se acabó la vida vieja. Se fueron las malas costumbres. Se fueron los adulterios. Se fueron las fornicaciones. Se fueron los malos tratos. Se fueron las borracheras. Se fue la droga. Se fue la avaricia. Si estamos en Cristo, se supone que todo eso se vaya. Porque ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Todo es nuevo. Hay una transformación. Como dice el Apocalipsis, que habrá cielo nuevo, tierra nueva. ¿Qué significa eso? Que todo rasgo de pecado queda fuera. Se convierte el mundo en un paraíso porque el pecado se eliminó. Esas son las promesas que están en la palabra del Señor. Que cuando todo pecado sea purgado de la tierra, sea desaparecido, entonces la tierra se convierte en un nuevo paraíso. Pues así mismo nos convertimos aquellos que venimos a los caminos del Señor en todo nuevo. El pecado se queda atrás. El apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas, mire cómo lo describe Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Pedro sigue diciendo que en Cristo todo es nuevo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ellas llegaste a ser participante de la naturaleza divina, del plan de redención, de lo que Dios ha establecido para el hombre, para que el hombre no se pierda. Habiendo huido de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el pecado que en este mundo caído. El pecado que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. Cuando Dios creó el mundo, lo creó un paraíso. Creó al hombre santo. Dice que lo formó
en una estructura totalmente diferente, porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero cuando fue a formar el hombre, dice que cogió polvo de la tierra. Muchos teólogos dicen que cogió arcilla. Yo no sé cuántos conocen lo que es la arcilla. La arcilla es lo que nosotros le llamamos el barro colorado. La arcilla se usa para hacer muchos objetos de barro, porque compacta bien para eso. Pues dice que de ese material fue hecho el hombre, según los teólogos. Le dio una formación diferente. No dijo, sé el hombre. No dijo, sé el hombre. No. Cogió material, cogió arcilla, formó una figura. Pero la figura no se podía quedar ahí, porque no tenía nada más. Y dice que luego que la formó, le dio el soplo de vida, sopló en su nariz y lo hizo ¿qué? Un ser viviente. ¿Se da cuenta? La creación del hombre es un proyecto completamente diferente, porque fue creado por Dios con un propósito diferente. Como hemos dicho en otras ocasiones, para ver resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Para llenarnos del Espíritu tenemos que orar más. Tenemos que ayunar más. Tenemos que consagrarnos más. Porque no podemos pretender andar más en el Espíritu si con los recursos que tenemos o estamos utilizando no lo logramos. Para lograr resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Es lo que nos enseña la Biblia. Pues la Biblia nos enseña en el Génesis que Dios creó todas las cosas, pero dijo, sea hecha la luz. Y quedó hecha la luz. Y así siguió sucesivamente con todo, con los animales, con los peces, con las aves. Pero cuando llegó al hombre, dijo, no, esto es diferente. Esto es completamente diferente. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo formó, hizo un cuerpo. Hizo un cuerpo, como el cuerpo que tenía Cristo. ¿Qué tenía Cristo cuando vino aquí a la tierra? Un cuerpo de hombre. Una naturaleza humana. Lo formó. Y después que lo formó, dice que sopló en su nariz. Le dio el aliento de vida. Porque lo había hecho con un propósito completamente diferente al hombre. Este es el que yo le voy a encargar el administrar todo lo que he hecho anteriormente, para que el hombre ministrara aquí en la tierra toda esa creación, tuviera el control de los animales, de todo. Y como primera asignación le dio a ese hombre que ponerle nombre a todos los animales. Tenía que ser un ser especial, ¿verdad? Tantos animales, tantas especies. Y pienso que cada vez que Adán iba de uno, decía, este se va a llamar de esta manera, este se va a llamar de este otro. Y así sucesivamente hasta que lo completó. Y le puso nombre a todos los animales. Tiene que haber algo diferente ahí, ¿verdad? Tiene que haber algo diferente para poder lograr eso. Para que un hombre pueda hacer eso, tiene que haber algo diferente ahí.
Porque así Dios lo creó. Algo totalmente diferente. Y así nos sucede a nosotros. Nosotros muchas veces queremos lograr muchas cosas y decir, yo quiero lograr esto, hacer esto, alcanzar esto. Pero con las mismas cosas, con el mismo trabajo, con el mismo sacrificio, con el mismo empeño. No. Hay que cambiar todo. Todo tiene que ser nuevo. Para yo lograr esto tengo que hacer cosas nuevas, diferentes. Tengo que esforzarme más. Tengo que trabajar más espiritualmente. Tengo que buscar más la presencia de Dios. Para poder lograr cosas diferentes, yo tengo que hacer cosas diferentes. No nos podemos quedar igual. Porque si nos quedamos igual, si no hacemos nada nuevo, no vamos a lograr nada nuevo. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Pues Pedro dice en este versículo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. ¿Qué promesas? Las promesas de salvación. Para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, de lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que el hombre se salve. Cuando Él lo creó santo, lo creó puro. Porque esa era su voluntad. Le dio la autoridad de gobernar la creación, pero que siguiera siendo santo, no se corrompiera. Esa es la naturaleza divina. Pero a causa del pecado del hombre, ¿qué sucedió? Que el mundo se corrompió. Al hombre desobedecer los mandamientos de Dios, un solo mandamiento que fue lo que le dieron. Porque le dijeron, de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero el día que comieres del fruto del árbol del bien y del mal, de cierto morirás. Un solo mandamiento y lo violó. Se convirtió el mundo en una concupiscencia, en una corrupción. Se corrompió el mundo. Pero la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre sea santo, que vive en santidad, que se salve. No es que se pierda, sino que se salve. Dice este versículo, habla de ¿qué? De nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, habla entonces de ¿qué? De nueva criatura. Esto describe algo que es creado a un nivel de ¿qué? De excelencia. Un nivel superior. Que Dios, a través de su Hijo, nos ha creado o nos ha dado la oportunidad de ser cambiado, transformado a un nivel de excelencia, que esto pues se puede entender como la regeneración o un nuevo nacimiento. Nuevo. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento a través de Cristo o en Cristo. Las dos palabras que son las que encontramos en Cristo. Dos palabras, porque en Cristo es que todo es posible. En Cristo es de la única manera que el hombre puede ser salvo. Creyendo en Cristo, aceptándolo de todo corazón y estar en la disposición de recibir una transformación. Pero todo es a través de Cristo.
En el diálogo que encontramos de Jesús con Nicodemo, que muchos lo conocemos, yo espero que todos lo conozcamos. Nicodemo era un maestro en Israel, un maestro venerado, dice la Biblia, reconocido, prestigioso, que movía las masas, que la gente aprendía de él. Lo que le podemos llamar hoy un maestro que instruía a otros maestros por su excelencia, por el conocimiento de la ley. Pero que entonces estaba escuchando la predicación de Jesús y había algo que él no lo conocía, no lo entendía. Pero eso que él no entendía lo llevaba o lo llevó a perder, podemos decir, la tranquilidad. Como muchas veces nos sucede a nosotros los seres humanos, que escuchamos ciertas cosas y decimos, oye, esto me sonó diferente. Y en un momento dado pensamos que lo que está es errado o está loco. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia, que han escuchado ciertas cosas y dicen, pero esto rompe lo racional. Esto yo nunca lo había escuchado. Esto para mí es nuevo. Y comienza en una forma negativa, como que eso lo impacta de tal, o nos impacta de tal manera que siempre nos vamos a lo negativo. Pero cuando le damos tiempo, por eso siempre yo digo que uno nunca debe apresurarse a las cosas, debe siempre examinarlas. Porque muchas veces cuando nos detenemos, como que le damos la vuelta al asunto y decimos, espérate, pero déjame, esto me tiene la cabeza, como decimos acá en el campo, media bola. Esto me tiene la cabeza. A veces, hasta cuando me voy a dormir, estoy pensando en esto. Déjame profundizar en esto. Y llega un momento donde buscamos y decimos, espérate, no, hay un punto de razón. Y seguimos profundizando en eso. Y aquello que creíamos que era completamente negativo, entonces decimos, no, el hombre tiene razón en lo que está diciendo. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Pues Nicodemo, aparte de los demás fariseos que habían, de los demás maestros en Israel, pues él estaba escuchando a Jesús. Y como era una persona de renombre, Jesús era Jesús de Nazaret, el que lo habían apoderado Jesús de Nazaret, símbolo de pobreza, símbolo de gente que no son muy educados. ¿Se da cuenta? Como cuando nosotros decimos, no, ese viene del caserío. Pero del caserío salir uno que sea candidato a la gobernación, eso como que es un poco extraño. ¿Se da cuenta? Así funcionamos muchas veces los seres humanos. Decimos, pero de la familia de fulano de tal, ellos no son muy inteligentes. Pero a veces en el medio del monte usted se da cuenta que en medio de la maleza sale un girasol y usted dice, mira lo bonito que es el girasol en medio de tanta hierbaje malo. Porque usted siempre lo espera que esté en los bonitos jardines, pero nunca espera que esté en medio de un ambiente tan adverso. Salga una flor tan linda. Esa es la naturaleza del hombre. Y entonces los maestros en Israel estaban esperando la venida del Mesías.
pero lo estaban esperando en una forma carnal, no en una forma espiritual. Ellos estaban esperando una liberación, que se levantara un rey con mucho renombre, con mucho poder, para libertar a Israel de la esclavitud de Roma. No habían entendido la promesa de redención todavía. Pero que Nicodemo siguió escuchando las cosas que hacía Jesús. Algo que él desconocía, que no estaba acostumbrado a ver en sus prédicas, en sus enseñanzas. Ellos no estaban acostumbrados a ver tales cosas. Que un leproso se sanara. No. Que hubiera una alimentación para miles de personas con algo tan pequeño. O sea, yo pienso que eso tenía a Nicodemo totalmente conturbado, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de ver ese tipo de milagros. Un mensaje completamente diferente al que él esperaba de una persona que viniera a redimir a Israel, porque ellos estaban esperando que Israel fuera redimido de la esclavitud de Roma, que estaban sumisos. Pero no jamás pensaba en que podía venir alguien de esa manera. Y entonces dice, en los primeros versículos, dice: había un hombre de los fariseos, Juan capítulo 3, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice el versículo 1. Un principal. Una persona de mucho renombre, de mucho conocimiento. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algo diferente. Vemos en ese versículo 2 que Nicodemo estaba teniendo un convencimiento. No patrocinaba a Jesús, no, porque estaba enseñando una doctrina totalmente diferente. Pero a la misma vez se pudo dar cuenta que había algo diferente, que él nunca lo había logrado, nunca lo había visto. Que en su trayectoria él nunca había visto eso. Se tuvo que convencer de que había algo en aquel hombre, en Jesús de Nazaret, en el que él también quizás apoyaba. Jesús de Nazaret, Jesús de la clase baja. Podemos llevarlo a ese nivel. Aquel que salió de la gente pobre. Yo veo que hace cosas que nadie las puede hacer si realmente no está Dios con él. Pero Jesús le respondió, y vemos en el versículo 3, que es el que me interesa, cuando le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, una verdad innegable. Cuando repite esa palabra, de cierto te digo, es una verdad que no se puede negar, que convence, que transforma, que hace las cosas nuevas, que no todo se queda igual. Jesús le podía decir a Nicodemo: tú estás acostumbrado a ver cosas terrenales, a enseñar la ley, pero todavía no has tenido un conocimiento verdadero acerca de lo que habla el rollo del libro. Lo lees todos los días, te lo sabes de memoria, pero todavía no has podido entender el plan de salvación. Todavía
no has podido entender el plan de redención para el hombre. El plan de transformación. Las promesas que están ahí, todavía tú no las has podido entender. Ahora dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo pienso que Nicodemo ahí quedó completamente loco. ¿Cómo que ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo? Eso es inconcebible. Ahora vemos a Nicodemo en el versículo 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Explícame esto, porque ahora sí que me acabaste de confundir. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Algo que es inconcebible. Ahora me confundiste más. Yo pienso que dijo Nicodemo. Pero Jesús le dice en el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Una transformación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo nuevo. Pero eso solamente se consigue en Cristo. En Cristo es que todo se hace nuevo. No hay otra manera en la cual el hombre pueda cambiar, si no es en Cristo. Porque en Cristo es que todas las cosas son nuevas. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una dimensión totalmente nueva. Ahora Cristo le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que ser transformado. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser completamente reestructurado, porque con la estructura vieja no se puede. Hay que demoler esa estructura vieja y edificar una estructura nueva. Como lo que estamos haciendo en estos días en el estacionamiento. Estamos destruyendo una estructura que está totalmente deteriorada para hacer una estructura nueva. Un renacer nuevo. Y solamente ese nacer de nuevo se puede lograr en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera en lo cual podamos lograrlo. De cierto te digo, le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación solamente es creyendo en Cristo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua y el Espíritu son dos cosas que se complementan en Cristo. El agua y el Espíritu. El que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Allí en el capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en Cristo, dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, dice, ¿qué es nosotros? Dice, que en otro tiempo, pasado, ¿verdad? Éramos, eso es pasado. Hay un dicho que dice que agua pasada no mueve molino. ¿Cuántos lo conocen? Todos yo creo que lo conocemos. Dicho muy antiguo que dice que agua pasada no mueve molino. Pues ahora en este versículo dice, ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos,
pasado, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 13. En otro tiempo estábamos lejos. ¿Qué significa lejos? Apartados. Apartados de Dios. Exentos de alcanzar algo tan grande. Dice el apóstol Pablo ahí que estábamos lejos. Ahora nos han acercado por la sangre de Cristo. Se está refiriendo a la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo. En Cristo todo es nuevo. Ahora, dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia. Grábese esto bien. Vamos a grabarnos esto bien. Lo que dice el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3 de Tito, el versículo 5. Grabémonos este versículo muy bien. Porque cuando nos grabamos este versículo bien, se nos va el orgullo, se nos va la arrogancia, se nos va todo lo que muchas veces se nos quiere apoderar. Porque él dice, nos salvó, no por obras de justicia. ¿Qué usted entiende por eso? No por mi propia justicia, yo soy salvo. No por mis propios méritos, no por lo que yo hago, no por lo que yo me consagro, no por lo que yo me esfuerzo, que muchas veces resuena mucho esa expresión entre nosotros los cristianos. Es que yo soy un hombre que me esfuerzo, un cristiano que me esfuerzo. No. Pablo dice en este versículo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por mérito propio. Nada de mérito propio, dice Pablo. Sino ¿por qué? Por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo nuevo, pero todo gratis. Nos los han dado. Pablo dice que no es por méritos propios. Que si es por mérito, nunca lo hubiésemos alcanzado. Sino que todo es por la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Porque nos han dado la oportunidad de creer en Cristo Jesús, en el Redentor del mundo. Que Dios envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra. Pagó el precio de nuestra salvación y somos salvos. Somos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por nuestros méritos propios, sino que es por la gracia e infinita misericordia de Dios, porque Él le ha placido. Él ha hecho todo por nosotros. Ese es el sentido de agradecimiento que siempre debe haber en el corazón del creyente. Mire, cuando en el corazón del creyente hay ese agradecimiento, no hay orgullo que prevalezca. No. Cuando hay ese sentido de agradecimiento en nuestros corazones de lo que Dios hizo por nosotros, no hay orgullo que prevalezca en el corazón del creyente.
sino que siempre lo que hay es un acto de humillación, un acto de humildad, un acto de agradecimiento que brota todos los días de nuestra vida en nuestros corazones. Cuando reconocemos de todo corazón que no tenemos ningún mérito, que no hemos hecho nada, porque después de haberlo hecho todo, ¿qué es lo que hemos hecho? Después de haberlo hecho todo, agradarle a nuestro Señor. ¿Qué dice la Biblia? Somos como trapo de inmundicia, como algo desechable, porque lo que debíamos hacer fue lo que hicimos. No hicimos nada de más. Gloria a Dios. Allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 24 y 25 dice, siendo renacidos. Repite Pedro otra vez lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora Pedro dice en este versículo, siendo renacidos. ¿Qué es lo que renace? Algo que estaba muerto. Algo que estaba muerto, mira, renació. Hay veces que tenemos una plantita y decimos, oye, esta plantita está agonizando. El sol, la tierra no fértil, no se le ha dado el trato, se muere. Pero comenzamos a darle cariño. Eso fue lo que nos dio Cristo, cariño. Lo que hemos recibido ha sido cariño de Él. Comenzamos a darle cariño a la matita, a podarla. Revisamos si hay alguna plaga que la está ahogando. Comenzamos a tratarla y de momento vemos que la plantita como que renace. Y dice, mira, renació, cogió fuerza. Ahora Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no del pecado. Pedro se refiere aquí que no hemos sido renacidos de simiente corruptible, de cosas pecaminosas, de cosas que se acaban, de cosas que están hoy y que mañana no están, como es la vida aquí en la tierra, que hoy la tenemos, pero ¿quién la garantiza que mañana la vamos a tener? Si nuestra vida está en las manos del Señor, eso no lo sabemos. Y continúa diciendo, sino de incorruptible, de algo que no se corrompe, de algo que va a tener vida eterna. Eso es lo que nos han prometido, y ese fue el plan de Dios, darle vida eterna al hombre. De que el hombre no se perdiera, sino que renaciera, no de simiente corruptible, como fue resucitado Lázaro de entre los muertos. La Biblia dice que Lázaro tenía 4 días de muerto, y Marta le dice, Señor, ya hiede, tiene 4 días de muerto. Y Cristo le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No hay nada imposible para mí, le quiso decir. Pero ¿qué sucede? Cristo lo resucitó de una vida corruptible porque se volvió a morir. Pero si perseveró, va a resucitar de una vida incorruptible en el día postrero. Que fue lo que Marta le dijo. Cuando Cristo le dijo, ¿crees solamente? ¿Tú crees que puede vivir? Y Marta se fue a lo incorruptible, en cierto modo. Le dijo, sí, yo sé que resucitaré en el día postrero.
Pero yo lo quiero ahora también. Pero Cristo lo resucitó en ese momento de una vida corruptible, porque se volvió a morir. Pero si perseveró, va a ser resucitado en el postrer día de una vida incorruptible. Ahora Pedro lo describe en esta manera, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, del pecado, de algo que es temporero, que va a vivir aquí parcialmente, aquí en la tierra, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero todo eso es, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Creyendo en Cristo. Porque toda carne es como hierba, continúa Pedro diciendo en el versículo 24. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Todo, dice, toda gloria del hombre es como flor de la hierba, que está hoy y mañana no está. La fama, el dinero, el placer, todo lo que podamos alcanzar en este mundo es como la flor de la hierba, que está ahora, pero mañana no está garantizada de que va a estar. Se va. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. La palabra que nos ha sido anunciada por el Evangelio es la palabra de la eternidad, de ser renacido de simiente incorruptible. Ahora todos los seres vivientes y durante todas las etapas hemos nacido de simiente que corruptible, de un padre y una madre. Simiente corruptible. Pero aquellos que estamos en Cristo hemos nacido de una simiente incorruptible a través de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido renacidos de simiente que incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Lo que permanece para siempre es lo eterno. Es eterno. Ahora dice Juan, primera de Juan, el capítulo 2, versículo 29 de primera Juan. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia ha nacido de Él. Mire como Juan dice en ese versículo, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio que damos nosotros los cristianos. Gloria a Dios. Ese es el testimonio que damos nosotros los cristianos. Un testimonio viviente. Este que dice Juan. Porque no se trata solamente de decir con nuestros labios que Dios es justo, que nosotros somos cristianos, que hemos nacido de Él, que hemos pasado de muerte a vida, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, nuestros hechos son los que dan testimonio, si eso es una realidad, porque eso tiene que ser una realidad viviente en nuestras vidas. Que hemos nacido de nuevo. Pero el testimonio que damos ante este mundo es que hemos sido cambiados, que vivimos en otra dimensión,
No se trata solamente de que lo digamos con nuestras palabras, sino que lo prediquemos con nuestros hechos todos los días de nuestra vida, dice Juan. Sabemos que Él es justo, testificamos. Eso es lo que testificamos. No hay un camino mejor que encontrar a Cristo, que estar en los caminos del Señor. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos todos los días. Y donde quiera que tenemos la oportunidad de Señor, no hay cosa mejor que servirle al Señor. Lo mejor que me ha pasado es servirle al Señor, estar en los caminos del Señor. Pero el testimonio más lindo es aquel que predicamos con nuestros hechos. No que lo predicamos con nuestras palabras. No, yo lo predico con los hechos. Tenemos que predicarlo con nuestros hechos. Porque nuestros hechos son los que dicen realmente que hemos nacido de Él, que hemos sido transformados, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, porque nuestros hechos han cambiado, han sido transformados y hemos echado a un lado todos aquellos malos hábitos, aquellas malas costumbres que teníamos anteriormente, porque ya somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice Juan en ese versículo. Pero continúa Juan diciendo en el capítulo 3 de 1 Juan, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Éramos pecadores por convicción. Ahora no. Ahora pecamos por omisión. Ahora pecamos porque somos todavía pecadores. Antes estábamos hundidos en el pecado. Nos complacía el pecado. Ahora aborrecemos el pecado. Pero no quiere decir que porque aborrezcamos el pecado no pequemos. No pecamos, pero lo aborrecemos. Pero antes, siendo pecadores, nos complacíamos en el pecado. Cosa que hoy no sucede. Hoy no nos complacimos en el pecado. Es que pecamos porque somos todavía pecadores. Pero no es que nos complacemos en el pecado. Aborrecemos el pecado porque hemos recibido una transformación. Pues Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo hace habitual. No hacemos el pecado habitual. Estamos todos los días peleando en contra del pecado. Hay un proverbio que dice: ¿quién corta piedra y no se hiere con ellas? Dice un proverbio. ¿Quién corta piedra y no se hiere con ella? Estamos transformados. Aborrecemos el pecado, pero estamos en un mundo pecador. El ambiente que hay es totalmente adverso y en ocasiones nos arrastra. Ya cometemos ciertos pecados, ciertos errores, pero no es que amamos el pecado, lo aborrecemos porque hemos renacido, hemos sido renacidos por la palabra de Dios. No practicamos el pecado, dice Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nueva criatura. Es completamente nuevo en Cristo Jesús. Pero también dice en 1 Juan,
el capítulo 5, los versículos 4 y 5 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué usted entiende por vencer al mundo? Tiene un poder por el Espíritu Santo para vencer el pecado. Que aunque estamos rodeados por todos los lados por el pecado, pero lo vencemos. ¿Cómo podíamos explicar esto? Como cuando usted se monta en un barco, está rodeado de agua, pero donde usted está, en el barco no hay agua adentro. Está rodeado de agua. Va navegando en el agua, pero el barco no se anega de agua. Como el pez en el mar, que el agua es salada, pero cuando usted lo prepara tiene que echarle sal porque no tiene nada de sal. Y se crió en el mar salado. Navegamos en el mar del pecado, pero no nos contaminamos con el pecado. Lo aborrecemos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe en Cristo. Que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que nos dio vida. Que estábamos muertos en delitos y pecados. Y hemos renacido en Cristo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Navegamos en el mar del pecado, pero el pecado nos corrompe, porque hemos nacido de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido, dice, nuestra fe, porque por fe andamos, no por vista. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Continúa diciendo Juan en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ese sacrificio no fue en vano, que esa es la realidad, y que por esa realidad es que nosotros pues obtenemos el derecho a poder tener la salvación de nuestra alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Que solamente creyendo en Él, teniendo esa fe, esa confianza de que lo que nos dice las Escrituras es la realidad, es que nosotros podemos alcanzar y llegar a obtener la salvación de nuestra alma. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. ¿Y cómo creemos? ¿Por vista? No, creemos por la fe. Creemos que el sacrificio de la cruz no fue en vano. Que todo vino de parte de Dios. Que Dios envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra a morir por nosotros, los pecadores, porque estábamos todos perdidos. ¿Qué incluye esto? El perdón para el cristiano. Perdón de los pecados que fueron perdonados en la muerte sustitutiva. ¿Qué usted entiende como una muerte sustitutiva o un perdón de pecado? Bien sencillo. Que usted vaya al supermercado y cuando llegue el momento de pagar, usted se dé cuenta que no tiene dinero. Saca la tarjeta y la tarjeta dice no. Y el que está atrás le dice, ¿y cuánto es? Y usted ya pensando que va a dejar el carrito allí o las cosas y que va a salir avergonzado.
viene el que está atrás y dice, no, yo te voy a pagar eso. Eso fue lo que hizo Cristo, hablando en arroz y habichuela. Eso fue lo que hizo Cristo. Ni teníamos dinero, ni teníamos tarjetas, ni teníamos a nadie, ni teníamos amigos cercanos, pero apareció un desconocido para nosotros y dijo, no, yo te voy a pagar eso, no te preocupes. Eso Cristo hizo por nosotros. Pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Murió por nosotros, porque éramos reos de muerte. Estábamos condenados a la perdición. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 6 versículo 15. Vaya conmigo allá. Todo lo que abarca el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En ese capítulo 6, versículo 15, Pablo dice, porque en Cristo Jesús, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Porque creyendo en Cristo, Cristo es el todo, dice Pablo. Cristo es la única alternativa. Pero Cristo es el quien tiene toda autoridad para unos y para otros. Pues Pablo dice en el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo dice, la marca en la carne no vale nada. El tener la marca en la carne no vale nada. Y el no tener la marca en la carne tampoco vale nada. Aquí lo que vale es ser parte de una nueva creación. Haber sido lavado con la sangre de Jesucristo. La circuncisión, una marca del pueblo judío. Una marca de identidad para el pueblo judío. Eso fue lo que se fijó la hija de Faraón cuando fue al río y vio el niño a Moisés. Ella dijo, y de alguna de las hebreas es, porque vio la marca de la circuncisión, una marca exclusiva para el pueblo judío, porque esa fue la confirmación del pacto de Dios con Abraham. La marca de la circuncisión. Pero esa marca era exclusiva para el pueblo de la promesa. Pero ahora Pablo dice que la marca no tiene ningún valor. Que aquí no vale la marca en la carne, que es la circuncisión. Que la circuncisión no te lleva a Cristo, pero que la incircuncisión tampoco te lleva a Cristo. Lo único que te lleva a Cristo, dice, es una nueva creación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no era solamente para la gente judía, los que tenían la marca en su cuerpo, sino que también incluía a aquellos que no tenían la marca en la carne, que no tenían la circuncisión, también pueden obtener esa marca eterna de una nueva creación en Cristo Jesús.
Pablo dice en otras palabras, dice en este versículo, Cristo no vino solamente para los judíos. Vino y caminó por las calles polvorientas de Israel. Pero no solamente se ofreció en la cruz del Calvario por el pueblo de Israel, sino que se ofreció por toda la humanidad. Repito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hace una excepción del pueblo de Israel, solamente dice al mundo, habla global. Amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito a la tierra para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues ahora Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo pacto. Cristo vino a establecer un nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? El pacto del plan de salvación del hombre. Que solamente creyendo en Cristo era que el hombre podía alcanzar la salvación. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, no te he dicho, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no tenía ninguna ventaja con ser maestro en Israel de tener la salvación. Porque fuera un maestro venerado en Israel, porque fuera un maestro de renombre, porque fuera un maestro famoso para Israel, eso no le garantizaba la salvación. Para garantizarle la salvación tenía que creer que Dios había enviado a Cristo a la tierra para morir por los pecadores. Tenía que abolir Nicodemo todo aquello que él sabía y creer que solamente en Cristo podía alcanzar la salvación. Como dice el apóstol Pablo aquí, sino una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 4 de los Efesios, si leemos por ahí algunos versículos, desde el versículo 17, del versículo 17 dice, y esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué son los otros gentiles? Pablo se refiere a aquellos que no han conocido al Señor, que andan en la vanidad de su mente, en el orgullo, en su pecado, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, de pecado. Mas vosotros, dice Pablo en el versículo 20, no habéis aprendido a Cristo así. Nuestras costumbres son completamente distintas. Nuestros hábitos son completamente distintas. Nuestras fiestas son completamente distintos. Nuestra manera de conducirnos es completamente distinto, dice Pablo. Todo es nuevo. Eso se quedó atrás. Esas malas palabras que decíamos en el mundo, eso se quedó atrás. Ahora nuestras palabras son sazonadas con la sal del Señor. Los temperamentos volátiles, eso es del viejo hombre, eso se tiene que dar atrás. Ahora tiene que morar en nosotros el espíritu de mansedumbre, porque eso quedó atrás. Esas malas palabras quedaron atrás. Ese temperamento volátil quedó atrás, porque por la sangre de Cristo podemos dejar todo eso atrás y ser gente apacible en Cristo Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por enseñado conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo dice en este versículo, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice pasado. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, a la vanagloria. ¿Por qué? ¿Qué es la vanagloria? En el mundo nos creíamos que por nuestra actitud, por nuestra arrogancia, teníamos el poder de que todo el mundo alrededor nos cogiera miedo. Esa era la actitud. Pero ahora eso todo quedó atrás. Ahora todo tiene que ser con la paciencia, la templanza de Dios, sin malas palabras. Un convencimiento completamente diferente. Una actitud completamente diferente. Porque todo eso era engañoso. Vanidad de la vida. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, con una naturaleza completamente distinto. Vestidos y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice el versículo 24. Por lo cual, desechando la mentira es del viejo hombre. La mentira es del viejo hombre. En la Biblia a veces encontramos mentiras blancas, pero pocas. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero no se recueste de eso. Siempre alguna se nos escapa como parte de la naturaleza pecaminosa. Pero que no sea nuestro hábito, porque ese hábito es del viejo hombre. El estar mintiendo. Es engañoso. En la Biblia, como dije, encontramos alguna que otra mentira blanca. Lo encontramos en el caso de Samuel, cuando Dios lo envió a ungir a David como rey de Israel. Después que Saúl había sido desechado, Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he de proveer para rey. Pero no le dijo cuál era. Y Samuel le dice, ¿cómo yo he de ir a ungir a uno de los hijos de Isaí para rey? Si Saúl lo sabe, me va a matar. Samuel sabía que ya Saúl había sido desechado, que ya el Espíritu de Dios se había ido de él. Y si el Espíritu de Dios se había ido de él, ¿quién había entrado a él? Había entrado el espíritu de Satanás, que ya no iba a reconocer a Samuel como un profeta de Jehová, que ya iba a tratar de destruirlo. La mentalidad de Saúl había cambiado, y eso lo sabía Samuel. Pero encontramos ahí una mentira blanca, que recibe Samuel la respuesta y le dice, no, di que vas a ofrecer sacrificio a Jehová. En cierto modo iba a eso, ¿o no? En cierto modo iba a ofrecer sacrificio a Jehová, porque era en un cumplimiento de lo que Jehová le estaba ordenando. Y todo lo que hacemos en cumplimiento de hacer la voluntad a Dios es un sacrificio que ofrecemos a Jehová.
Cuando vamos a la oración, decimos, yo oro porque la palabra me dice que orando salen los géneros malos. Y escucho la voz que dice que los que oran vencen, yo quiero vencer. Y la oración, ¿es placentera para la carne? Le pregunto yo a cualquiera. ¿Es placentera para la carne? No, es un sacrificio, se convierte en un sacrificio para la carne. Pues en cierto modo, Samuel iba en un sacrificio a Jehová. Porque iba a cumplir, arriesgando su vida, iba en un cumplimiento de cumplir la palabra de Jehová, que se convirtió en un sacrificio para Jehová, porque iba a cumplir la voluntad de Jehová. Pero Jehová le responde y dice, no, dile que tú vas, cógete un cabrito y dile que vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Bueno, la obediencia. Pero en realidad era que Dios ya había determinado, había desechado a Saúl y iba a ungir a David como rey de Israel. Se puede ver en cierto modo a la ligera como una mentirita blanca, pero no lo es. No lo es. No lo es. Pues dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Continúa, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque el enojo es del viejo hombre y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ni deis lugar al diablo. Versículo 27, muy corto. El que hurtaba no hurte más, deje de robar. Ya sea la tarjeta de la familia, ya sea el desempleo, lo que sea, pero deje de robar. Dice la Biblia, deje de robar. Si usted es nueva criatura, deje de robar. Porque los robadores no entran al reino de los cielos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. No le deis lugar al diablo en eso. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El trabajo está establecido en las Escrituras. Por eso muchas veces escuchamos la voz del Espíritu que dice, pueblo, deberes son deberes, hay que trabajar, hay que luchar, pero no te olvides que mi obra es mi obra. Que para todo hay tiempo, sed buen administrador de tu tiempo. Porque para todo hay tiempo. Porque el trabajo es honra, ¿o no? Cuando Dios hizo al hombre, Adán era santo y tenía que trabajar, ¿o no? Tenía que administrar toda la gran creación. Tenía un gran empleo, pero la santidad de Dios. Ahora, cuando cayó de la gracia de Dios, dice, con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo donde saliste. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. No dice a los creyentes, a los oyentes. No dice a los creyentes, a los oyentes. Habla en término general. A los cristianos y a los no cristianos. Pero dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque todo esto contrista el Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados para la redención. Lo contristamos. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu habla a nuestro espíritu. Y cuando decimos una mentira, el Espíritu Santo nos reprende. Dice, dijiste algo ahí que no es verdad. Eso no es para ti. Tú tienes que ir con la verdad. Tomaste algo ahí que no te pertenecía.
contristaste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista cuando nos tiene que reprender por nuestras acciones. Gloria a Dios. Quítense de vosotros toda amargura. Oiga, esos cristianos que habían unas veces que siempre están como amargados. ¿Qué usted cree? El cristiano siempre debe estar con una vida alegre. Si estamos en Cristo, ¿por qué está tan amargado? Hay veces que uno ve a ciertas personas y dice, se parece que le dieron café sin azúcar hoy. Y sin leche. Y frío. Porque anda con una cara de pocos amigos. El cristiano tiene que ser sobrio. En las buenas y en las malas tenemos que ser sobrios. Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo termina. Porque en Cristo es que recibimos el perdón. En Cristo es que recibimos el perdón total. Pero continúa diciendo, las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pues ¿qué es lo que sucede? Después que una persona ha sido regenerada, transformada, los viejos sistemas de valores, ¿qué son los sistemas de valores para el mundo? Tienen que ser distintos a los nuestros. Bueno, en estos días que estamos ya a finales del mes de noviembre, usted ve la gente muerta en el día de San Giving, el día del pavo, porque eso es lo más que se hace, comer pavo. Lo menos que se hace es dar gracias. Lo más que se hace es comer pavo y fiestar. Concupiscencia, embriagueces. Y el mundo está envuelto en ¿qué? Tengo una reservación para estar en tal lugar, porque allí voy a pasar jueves, viernes, sábado y domingo. Y regreso el lunes. Así está el mundo. Pero la iglesia, los que hemos nacido en Cristo, los que somos nuevas criaturas, ya todas esas cosas son cosas del pasado. Agua pasada no mueve molino. Eso no me interesa para nada. Eso es viejo para mí. Esa esclavitud ya no es para mí. Ya mis prioridades han cambiado. Ya yo tengo otras creencias amorosas en Cristo Jesús. La vida de adulterio pasó. La vida de borrachera pasó. La vida de deleite carnal pasó. Porque ahora yo tengo unos nuevos amores que son en Cristo Jesús. Unos nuevos planes de vida. Porque esa vieja pasada manera de vivir ya pasó para mí. El estar amando el pecado no es para mí. El mal y el pecado siguen presentes en este mundo, decimos. Pero los creyentes vemos a los que están deleitados en eso bajo una perspectiva. Una perspectiva que se la dejamos a ellos, pero ya no nos controlan a nosotros. No, eso no es para mí. ¿Cuántos se esclavizan por la noche negra? ¿Verdad? Porque van a comprar un televisor. Me hace falta un plasma. Y lo van a poner 20 pesos
$20, perdón, que es lo que usamos aquí en moneda americana. $20 más barato. Está esclavizado por eso. Cuando puede ir el sábado, dice, ay, pero mira, un poquito más caro, pero está vacío aquí, no tuviste que pasar la mala noche. ¿Se da cuenta? Ya nuestras prioridades cambian. Esas prioridades que teníamos antes, ya eso no nos controlan. Ya todo eso pasó. Ahora, dice el apóstol Pablo en ese capítulo 5 de Corintios, de 2 Corintios, el versículo que le antecede, que es el versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo pienso que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, ya conocieron a Cristo en una dimensión distinta. Ellos caminaron con Jesús. Sabían que Jesús subía al monte a orar. Sabían que Jesús hacía milagros. Partían el pan con Jesús. Vieron a Jesús cuando se cansaba. Lo despertaron en la barca porque estaba cansado. Y como decía alguien, ni la tempestad lo despertaba en el fondo de la barca. Pero ahora cuando Cristo resucitó de entre los muertos, dijeron, no, espérate, que este que caminaba con nosotros es el Redentor del mundo. Si afirmaron sus convicciones, creyeron de una manera diferente que aquel verdaderamente era el Hijo de Dios. Mientras estábamos en el mundo, creíamos en el sacrificio de la cruz. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, creemos, no solamente nos creemos, nos profundizamos en Él totalmente creyendo que es el Redentor del mundo. Vivimos en una dimensión totalmente diferente ahora que ha entrado a nuestros corazones y hemos sido completamente transformados. Por eso dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, de haber entrado en una dimensión totalmente diferente, a nadie conocemos según la carne, dice él. Y hace referencia, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conocemos de otra manera. Porque continúa el versículo diciendo, todas las cosas son hechas nuevas. Esto nos quiere decir que la condición nueva es continua y práctica. No es que lo conocí hoy y sigue siendo conocido. No, es parte de mí. Es mi amigo íntimo. Ya me hice su amigo, yo lo conocí. Pero cuando usted conoce a una persona, tiene una relación distinta a cuando usted lo hace su amigo. Cuando usted lo hace su amigo, ¿qué es lo que sucede? Busca para hablar con él. Lo llama. Lo invita a sus actividades. Lo invita a viajar. ¿Por qué? Porque ya lo hizo su amigo. Hay una confianza. Es parte de nosotros. Es parte mía ya. Una vez te conocí, entablamos una conversación, nos hicimos amigos
y ya no es una mera conversación, ya es una relación de amistad profunda que tenemos entre ambos. Y ya comenzamos a pensar en ¿qué? En la eternidad. No comenzamos a vivir en las cosas temporales, sino que comenzamos a vivir en una dimensión de la eternidad. Que esto no se me vaya a perjudicar. Que la salvación del alma está para mí sobre todas las cosas. El agradar a mi Dios está sobre todas las cosas. Todas las cosas quedan en segundo lugar, en segundo plano. Como dice el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Que no haya nada por encima de ese amor de Dios, sino que el amor de Dios está sobre todas las cosas. En el capítulo 2 de Efesios, el versículo 10, para no leer tanto, dice: porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora dice el apóstol Pablo en ese versículo que somos hechuras ¿de quién? De Cristo. Nos transformó, nos cambió, nos hizo nueva criatura. Y ya pertenecemos a Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras. No obras malas, sino buenas obras. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, para ir corriendo rapidito, Santiago identifica esa transformación como la fe que produce obras. Algo que en estos tiempos es muy debatido. El término de la fe es un término que produce obras según Santiago. Hoy, en la prédica del Evangelio, el liberalismo, la apostasía, ha infiltrado la falsa doctrina diciendo que no hay que hacer tanto, que lo que hay es creer. Las palabras que le dijo Pablo al carcelero de Filipo, que el carcelero de Filipo le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando después de caerse de las cadenas, haber un terremoto, el carcelero se asombró tanto que fue donde estaba Pablo, porque creía que todos los presos se habían ido. Pero allí escuchó la voz de Pablo que dijo: no te hagas nada, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Dice que fue a donde estaban ellos, le desató las cadenas, le lavó las heridas y los llevó a su casa a comer. A esa hora. De lo impactante que recibió. Pero ahora ya le dice a Pablo: ¿qué tengo yo que hacer salvo para ser salvo? Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa expresión muchos se han apoderado de ella en la falsa doctrina. Pero Santiago nos habla de una fe que produce obras, no una fe muerta. En el capítulo 2 de Santiago, vaya conmigo para que refresquemos la memoria.
Deleítese en las Escrituras. Capítulo 2 de Santiago, de los versículos 14 al 25, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Mire cómo dice Santiago. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dígale a su patrono que sin ir a trabajar le pague el viernes o el sábado. Es lo que está diciendo Santiago. Auséntese a trabajar y vaya el día correspondiente de pago a ver si el patrono le tiene su cheque allá. Está diciendo Santiago en este versículo. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, que usted vaya a ver al enfermo, yo no sé, quiero sorprender con esto, que usted vaya a ver al enfermo y le dé palabras de consuelo, y sea un padre de familia, y usted sepa que está en necesidad, y no le deje allá una dádiva. Dice Santiago: no se meta la mano en el bolsillo. Es lo que él quiere decir. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, tienes que alimentarte. Oye, pero si no hay ni en la alacena, ¿con qué se va a alimentar? Dice Santiago. Si la nevera está vacía, pero tú le dices que tienes que alimentarte. Mira, para que te recuperes tienes que alimentarte porque estás desnutrido. Pero haz esto. Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha esa fe? Dice Santiago. Está hablando de la fe sin obra. Él hace una comparación con las cosas materiales. Cuando usted va al médico, le dice el médico: ¿estás comiendo? ¿Verdad? Después que lo ve desnutrido, le dice el médico: ¿estás comiendo o no? Porque si no estás comiendo, no puedo hacer nada por ti. Tienes que comer, tienes que alimentarte. Pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo. Dice: ¿de qué aprovecha eso? Esas palabras. Porque con palabras tú no te alimentas. Digo, hablando del cuerpo, literalmente. Con palabras nadie se alimenta. Tiene que alimentarse. Tiene que tomar el alimento. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. La fe que se vende hoy mucho. Solamente cree. Dios sabe todas las cosas. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Solamente cree. Vive por fe. Que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que tú no te puedes congregar. Dios sabe que tú no puedes ayunar. Dios sabe que tú no puedes orar porque no tienes el tiempo. Dios sabe que tú no puedes hacer esto o aquello. Pero no dejes de creer. Fe muerta. Santiago lo describe como una fe muerta. Una fe sin fundamento. Una fe vana. Una fe que se engaña el mismo que la practica. Se engaña en esa fe. Porque esa no es la logística de la vida. La logística de la vida nos dice que para progresar tenemos que esforzarnos. Si tú no te esfuerzas, no vas a progresar. Si sigues acostado en tu casa, así no vas a resolver los problemas financieros que tú tienes. Esa es la analogía que hace Santiago en estos versículos, hablando de la fe muerta. Pero dirá alguno: tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora Santiago cambia el discurso. Tú tienes mucha fe, pero no tienes obra. Y yo tengo obras y quizás no tengo mucha fe.
Pero tengo obra, me esfuerzo, lucho, trabajo. Entre comillas, no tiene fe, pero tiene obras. Pero las obras te impulsan a trabajar. Porque dice, es la única manera de que puedo salir del hoyo. Trabajando. No tengo otra manera. No puedo robar. Tengo que trabajar. Pues tiene fe. En cierto modo tiene fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La semana voy a cobrar y voy a hacer compra porque trabajé. ¿Qué produjo ahí la fe? La produjo las obras. Lo que usted hizo, el esfuerzo, la obediencia, el sometimiento, le está produciendo obras, le está produciendo fe. Esas obras le está produciendo fe. Pero dice en el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire como dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Tú crees en Dios, pero mira, también los demonios creen y tiemblan. Los que están destinados a la condenación eterna también creen que hay un Dios y tiemblan. Dice Santiago. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Las dos cosas actuaron. La fe y las obras. La obediencia, el sometimiento. De que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo sobre el altar. Sal al lugar donde yo te voy a indicar en el camino. Abraham, sabiendo la promesa que tenía acerca de su hijo Isaac, porque la promesa era, en Isaac te será llamada descendencia. Ahí vas a ver tú la multiplicación. Esa es la promesa. Pero ahora le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Abraham sabía lo que significaba el sacrificio. El sacrificio significaba víctima, altar, leña y fuego. Él no obedeció porque no tenía conocimiento. Él estaba muy claro de lo que se estaba exponiendo y sabía claramente las promesas que tenían, pero actuó en obediencia, en fe, en obediencia, creyendo que Dios era poderoso, y eso fue lo que lo llevó a la victoria. Que cuando tenía allá el sacrificio que era su propio hijo, el de la promesa, y levantó el cuchillo, el ángel de Jehová le dice, detente, porque ya sé que tú obedeces y no ni a tu propio hijo. Y entonces, ¿qué dice las escrituras? Dice que cuando miró al lado había un cordero enredado en la zarza, lo cogió y lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Pero Dios lo probó a ver hasta dónde llegaba la obediencia de Abraham, el sometimiento. Se combinaron las dos cosas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras, por la obediencia. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tiene que haber las dos cosas. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió
a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu, dice que está muerto. Así también la fe sin obra dice que está muerta. Esa es la fe que produce obras, según Santiago. La fe que Santiago se refiere no es la fe que recibe, sino la fe que actúa, apuesto a la mera perfección, estéril de una creencia intelectual. Es lo que vemos en estos tiempos. Una creencia intelectual. Que Dios conoce los corazones. Que Dios sabe tu condición. Que Dios sabe que tú tienes que hacer esto o lo otro. Y creyendo en eso, te alejas de la presencia de Dios. Porque Dios sabe. Una fe muerta. Una fe que no tiene valor. Una fe que no lleva al hombre y a la mujer a alcanzar la vida eterna. Una fe intelectual que hoy escuchamos muy frecuentemente. Esta última está ya muerta, dice. Antes de nacer, como el cuerpo sin espíritu, es decir, sin el soplo vital que Dios inspiró a la nariz de Adán, que encontramos en Génesis 2:7. En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y después que lo formó, ¿qué fue lo que hizo? Sopló en su nariz. Automáticamente el Espíritu Santo sopló en nuestros corazones y tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese soplo de vida espiritual que hemos recibido es lo que nos impulsa a tener una transformación completamente en Cristo Jesús, someternos a la palabra del Señor, y no solamente nos quedamos en una fe, sino que esa fe produce en nosotros buenas obras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias por sus atenciones en este día.